Buenas tardes, Miss. Mi nombre es Carlos Blanco, soy de Sexto Mecánica Sección A y en este día hablaremos sobre lo que es la literatura testimonial. Como primer punto presentaré a mis compañeros o a los integrantes de mi grupo. Tenemos a Gerson Axoló, clave 4, Eric Alvarado, clave 8, mi persona, Carlos Blanco, clave 10, Ismael Chajón, clave 13 y Edgar Antonio, clave 21. Como introducción les daré un pequeño detalle de lo que es la literatura testimonial. Esta se crea en la década de 1970 en los países de Cuba, Argentina o Perú. Esto se origina a través de las revoluciones y de los conflictos armados que dieron lugar a hechos escritos de personas que vivieron las guerras o los acontecimientos políticos. La literatura testimonial es una mezcla del periodismo, de las autobiografías y de muchas obras más. Como ejemplos de literatura testimonial tenemos a lo que es la autobiografía de Rigoberta Menchú. Esta cuenta los sucesos de la revolución de Guatemala, de cómo ella siendo una niña vivió estos sucesos que marcaron su vida y ya no fue su vida, ya no fue como antes. Entonces lo que es la literatura testimonial prácticamente cuenta hechos reales, pero también pueden que sean hechos ficticios en novelas en las que algún personaje cuenta la vida de sus hechos en diferentes aventuras. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Eric Osvaldo Alvarado Ciudad, de Sexto Mecánica, y me tocó la parte de la definición de la literatura testimonial. Consiste en un texto de tipo literario que generalmente se centra en la información fidedigna o real. La literatura testimonial generalmente podemos entender que se da en todas las manifestaciones de la literatura testimonial. Coincide en la voz literaria, el autor y principalmente esta situación se da en la autobiografía. En la literatura testimonial encontramos distintos tipos de textos y estos son: A. Autobiografías. Podemos comenzar desde la perspectiva etimológica, o sea, desde la raíz de la palabra, y separar de tres testimonios la palabra autobiografías. Como esta y entre muchas otras podemos encontrar novela autobiográfica, autobiografía ficticia, género autobiográfico, memorias y recuerdos. Gracias. Bien, buenas tardes. Yo le voy a hablar sobre lo que es yo le voy a hablar sobre unas características de la literatura testimonial. Como primera característica tenemos el testimonio es una unidad narrativa de una historia de vida. El testimonio relata una vivencia significativa para él, contando algo que le sucedió a él, a un miembro de su familia o a un conocido suyo, que le dejó profundamente conmovido, tal y como lo hicieron en una obra que se llama La terquedad del Izote. Como otra característica sería el testimonio es una narración de urgencia. Esto significa que el testimonio surge por la necesidad de comunicar la represión, la pobreza, la explotación, la lucha y entre otros. La otra característica sería la veracidad como característica del testimonio. La diferencia de la novela no es una obra de ficción, implica un pacto narrativo. Es una obra de ficción que se cuenta una historia verdadera, ya que el narrador es una persona real. Gracias. En la historia de la literatura testimonial encontramos grandes escritores críticos. Uno de ellos es Victoria Ocampo, que prefería mostrar su compromiso de otra manera y no en una escritura comprometida. Otro de ellos es David Viñas, que él proponía una lectura política de la cultura y sacó varias revistas. Una de ellas es titulada Contorno. Otros ejemplos más claros de la literatura testimonial son los de los mexicanos Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis.
Gracias. Buen día, Miss. Yo soy Edgar Antonio Díaz Flores de Sexta Mecánica A, clave 21. Yo vengo a hablar sobre las obras literarias testimoniales de Guatemala. Quiere decir que son obras reales que quedan como testimonio y fueron escritas especialmente por personajes de aquí de Guatemala. Uno de los libros se llama El hombre de maíz, escrita por Miguel Ángel Asturias, que este es el primero. El segundo es el Historias de un Pepe, escrita por José Milla, Salomé Gil. Y como tercer libro está Carazamba, escrita por Virgilio Rodríguez Macal. Y como cuarto libro está escrita por Miguel Ángel Asturias, que se llama Week en Guatemala, que fue donde los estadounidenses invadieron en Guatemala en 1950. Está también La hija del adelantado, que fue escrita por José Milla. Y como último libro es una obra que relata sucesos de miedo por el escritor Héctor Gaitán, que también fue un comentarista que daba a conocer los relatos que él conocía sobre los sucesos aquí en Guatemala. Gracias. En conclusión, la literatura testimonial en Guatemala es muy rica. Como ya hemos comprobado, hemos visto diferentes obras, escritores y autores guatemaltecos que cuentan sus experiencias a través de esta literatura, que aunque para muchos no es una literatura muy elegante, pero en realidad vemos que es una literatura importante que cuenta hechos, realidades de sucesos que pasaron y que vivieron estas personas en momentos difíciles, que fue en el marco de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En este marco fue donde se llevó a cabo el conflicto armado interno, que fue entre 1960 a 1996. Podemos ver que no solo la literatura testimonial no es de tomarla a la ligera, sino que es para meditar en ella y pensar en todos los momentos difíciles que vivieron estos personajes y autores guatemaltecos. Espero que les haya gustado. Feliz tarde.